Ok. Buenos días a todos, a todas. Y hoy día les voy a hablar, continuando con la clase que había hecho anteriormente sobre núcleo celular y el proceso de replicación. Hoy día les voy a hablar otros dos procesos que ocurren, el primero en el núcleo y el segundo en el citoplasma, que son la transcripción y la traducción. Entonces, como primer concepto de que vamos a hablar hoy día son los genes. ¿Qué es lo que es un gen? Acá está el significado de lo que es un gen. Es una unidad de información que está dentro del genoma, que contiene todos los elementos necesarios para su expresión de una manera regulada. Entonces, esto que se vea pintado acá abajo es un gen, donde tenemos los distintos elementos, tenemos el promotor que va a estar cercano al sitio de inicio de la transcripción. Van a haber distintas secuencias en el cual se van a unir distintos factores de transcripción que van a ayudar a que ocurra el proceso exactamente donde debe ocurrir. Una de las secuencias más importantes es la caja TATA, que es una secuencia del DNA que es rica en timinas y adeninas. Si se recuerdan, en la clase anterior que di yo sobre núcleo, yo les hablé de que las timinas y las adeninas, que son estas bases nitrogenadas de los nucleótidos, forman dos puentes de hidrógeno entre ellas. Por lo tanto, es mucho más fácil romper dos puentes de hidrógeno que romper tres puentes de hidrógeno. Recuerden que la molécula de DNA tiene que estar desplegada para que pueda ser transcrita. Entonces tenemos, como les dije, los elementos, el promotor, la caja TATA, tenemos la secuencia que va a ser, la secuencia del gen, que va a estar compuesta en eucariontes por exones e intrones, que son secuencias que algunas van a ser, después del splicing, se van a cortar los intrones, se van a pegar los exones covalentemente, y esto va a generar después un RNA maduro, el cual va a salir del núcleo y va a ser traducido en el citoplasma. También pueden ver estas regiones llamadas enhancer, que pueden estar río arriba del gen, pueden estar río abajo, pueden estar dentro de los mismos exones e intrones. Son secuencias que van a unirse de distintas proteínas que pueden inducir o activar la transcripción o que pueden reprimir la transcripción. También entonces se conoce a un gen como una secuencia de nucleótidos en una molécula de DNA o RNA. Recuerden que los genes también, algunos virus almacenan su información en genes en moléculas de RNA, que contienen la información necesaria para la síntesis de una macromolécula con una función celular. No todos los genes van a generar proteínas. Como les dije en la clase anterior, creo que les dije, hay distintos tipos de RNA que se van a producir en el núcleo. Van a haber RNAs mensajeros, que todos los RNAs mensajeros van a producir proteínas. Van a haber RNAs ribosomales que van a ser parte de la maquinaria de formación de los ribosomas, y van a haber RNAs de transferencia que también son los encargados de unirse covalentemente a los distintos aminoácidos y van a participar en el proceso de traducción, que los vamos a ver más adelante. Entonces, este es el flujo de información. Déjenme borrar esto, estoy viendo esta parte. Acá, ya. El flujo de información genética, vimos en la clase anterior que el DNA se replica, y se duplica, mejor dicho. Es una duplicación del DNA que ocurre en la fase S del ciclo celular. Y por lo tanto, esto ocurre gracias a la enzima DNA polimerasa, y hay un montón de otras enzimas que los vimos un poquitito en la carrera en la última clase que tuvimos. Entonces, este proceso ocurre dentro del núcleo, y esto, como les dije, la replicación tiene que ocurrir para que una célula duplique su material genético y posteriormente se divida en dos células idénticas hijas. Pero cuando la célula no se está dividiendo, la célula está sintetizando distintos RNAs, moléculas de RNA, ya sea RNAs mensajeros, RNAs ribosomales, RNAs de transferencia, y un montón de otros RNAs que también vamos a ver en una tablita más adelante. Y estos RNA van a cumplir distintas funciones, como les dije. Entonces, lo que en sí la transcripción es que una de estas hebras de DNA
va a ser leída por otra enzima llamada RNA polimerasa, y esta RNA polimerasa va a generar un templado, una molécula de RNA, que si es un RNA mensajero, este RNA va a salir del núcleo, va a ser unido a los ribosomas, y en presencia de los RNA de transferencia, va a generar estos polipéptidos, estas proteínas. Si es un RNA ribosomal, este RNA ribosomal, una vez que sea sintetizado, va a ser plegado y posteriormente en el nucleolo se va a unir a distintas proteínas y va a formar la subunidad mayor y la subunidad menor de los ribosomas. En el caso de los tRNA, este es un gen que va a producir los distintos tRNA, y este RNA se va a plegar y va a salir del núcleo, y en el citoplasma va a ser acomplejado a los distintos aminoácidos. Entonces tenemos, en el proceso de transcripción, acá lo que les acabo de decir, tenemos un tRNA, un RNA mensajero, un RNA ribosomal, que son los 3 RNA principales. Tengan presente de que hay otras moléculas de RNA que son sintetizadas en el núcleo. Los RNAs de transferencia, en presencia de los distintos aminoácidos, van a ser acomplejados y en uno de sus extremos van a ser unidos covalentemente. Los RNAs ribosomales se van a plegar y se van a unir muchas proteínas a este esqueleto de RNA ribosomal y formar la subunidad mayor y menor del ribosoma. Y los RNAs ribosomales van a salir del núcleo, donde van a ser traducidos a proteínas en combinación con los ribosomas y los tRNA. Estas proteínas pueden ser polipéptidos simples, que pueden después unirse con otros polipéptidos para formar proteínas más complejas en un estado cuaternario. Antes que supiéramos todo esto, no se sabía realmente cómo se transmitía la información desde el núcleo hacia las proteínas. Por lo tanto, esto por el avance de muchos investigadores, se logró determinar que hay un dogma central en la biología molecular que se refiere a los 3 procesos llevados a cabo por los ácidos nucleicos, tanto el ADN o DNA como el ARN, que son la replicación, la transcripción y la traducción. Ilustran los mecanismos de transmisión y expresión de herencias genéticas. Son procesos vitales para la vida y tienen gran importancia biológica. El que generó esta teoría fue Francis Crick, uno de los descubridores de cómo era la estructura de la doble hélice de DNA, junto a Watson, pero él en este trabajo, él postuló en el año 1970, estamos hablando hace 51 años atrás, hace súper poco tiempo, que el DNA se replicaba, el DNA se transcribía a un RNA, y el RNA se traducía a proteínas, en los RNAs mensajeros, por ejemplo. Pero después varios otros investigadores apoyaron con sus investigaciones, como Jacob, Monod, Brenner y Temin, descubrieron distintas enzimas, distintos procesos, y este dogma se amplificó un poco a esto, que el DNA se puede replicar, el DNA puede transcribirse a una molécula de RNA, y también, por ejemplo, Temin descubrió que existe una enzima llamada transcriptasa inversa, que toma el RNA y puede formar DNA, y que esta transcriptasa inversa o reversa es una enzima que se ocupa mucho en biología molecular para cuando tenemos RNAs mensajeros, podemos hacer un cDNA y posteriormente amplificarlo por PCR. Y también se vio que muchos virus tenían moléculas de RNA como la molécula necesaria para que para que almacenaran los distintos genes. Por lo tanto, esta molécula también se podría replicar. Y también, esto es a modo muy resumido cómo son las modificaciones de este dogma central en la biología molecular. Pero ahora les voy a explicar que hay mucho más conocimiento con respecto a esto y es mucho más complejo este proceso. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? Vayan interrumpiéndome cualquier duda que se les vaya generando, a ver si las puedo contestar. No sean... No, todavía no, profe. Buenos días. Sí, todavía. Yo tengo una duda. Dígame. En el dogma que está mostrando ahora, no se ve como un paso inverso de proteínas a ARN. ¿Eso aún no se ha descubierto? No ocurre. No. La proteína ya, el mensaje de las proteínas, ahí les voy a explicar porque en sí, para que se generen las proteínas, existe un código genético degenerado
que son distintos tripletes que van a ser leídos y van a ser catalizados por un distinto aminoácido que se va a formar. Por lo tanto, para cada aminoácido existen varias combinaciones. Por lo tanto, si tenemos un aminoácido y queremos volver a la molécula de RNA, no va a quedar exactamente como era la molécula de RNA anteriormente. Ahí les voy a explicar más adelante cuando veamos el código genético. Pero no, este es un paso ya final. La proteína puede seguir experimentando distintas modificaciones, proteolizaciones, modificaciones posttraduccionales, pero nunca va a volver a ser RNA. No hay una enzima que haga eso. Y tampoco la traducción no es solamente una enzima, sino es un complejo multiproteico donde hay distintas moléculas de RNA y de proteínas que participan en ese proceso. En cambio, la transcripción, también siendo un proceso muy complejo, existe una enzima llamada RNA polimerasa, la que da cuenta, o un complejo enzimático que da cuenta de la transformación de DNA a RNA. Entonces, hay algunos genes que pueden transcribirse mucho, por lo tanto aquí está representado el DNA, distintas moléculas de RNA que se transcriben, y estas distintas moléculas de RNA que se transcriben posteriormente van a generar muchas proteínas. Y hay otros genes que se transcriben poco. Muchos de estos genes que se transcriben constitutivamente son genes llamados genes constitutivos. Por ejemplo, las células necesitan tener siempre sus unidades de microtúbulos, de sus unidades de tubulina alfa y beta, para formar los microtúbulos que son el citoesqueleto de la célula. Por lo tanto, las proteínas o los genes que van a generar las proteínas encargadas del citoesqueleto son proteínas que se sintetizan siempre. Por lo tanto, es una regulación. O sea, su promotor es un promotor que está en continua transcripción, se están generando continuamente muchos RNA mensajeros de esas proteínas y se está traduciendo muchas de esas proteínas. Otros genes que son transcritos constitutivamente son los genes de los RNAs ribosomales. Recuerden que la célula, para llevar a cabo toda esta transcripción y de toda esta traducción de proteínas que se generan y que tienen que ser necesarias para que funcione una célula, tiene que estar todo el tiempo generando RNAs ribosomales, porque la célula contiene muchos RNAs ribosomales para la síntesis de proteínas. No es solamente una molécula, sino son miles de moléculas de RNAs ribosomales y miles de proteínas asociadas a estos RNAs ribosomales formando los ribosomas. Y hay alguna otra proteína o algunos otros genes que una señal, puede ser una señal extracelular, puede inducir la generación de una generación dependiente muy corta en el tiempo de la generación de algunos RNA mensajeros que posteriormente van a generar muy poca proteína, y esa proteína posteriormente puede ser importante para un tipo de señalización. Pero no se mantiene en el tiempo, sino que va a ser regulada genéticamente por algunos factores de transcripción o por señales. ¿Alguien tenía alguna pregunta? Escuché ahí que hayan desbloqueado. ¿Sí? Yo pregunté en el chat que cuando se dice que los genes determinan ciertas cuestiones como enfermedades o cosas así, ¿es porque traducen ciertas proteínas con esta deficiencia? Correcto, correcto. Cuando los genes se mutan, en las mutaciones de los genes, por ejemplo, se muta a veces pueden haber enfermedades que son monogénicas. Eso implica que un gen está mutado, y por lo tanto, que esté mutado implica de que en vez de una adenina puede haber una timina, y por lo tanto cuando se genere el RNA mensajero, ese triplete donde van a haber esos tres nucleótidos va a ser leído por otro aminoácido, por el ribosoma, por los tRNA, y por lo tanto se va a generar una proteína con un aminoácido mutado. Y por lo tanto, ese aminoácido mutado puede cambiar la forma de la proteína o la función. Puede ser que la proteína no tenga función, puede ser que tenga una función exacerbada, puede ser que la proteína se degrade, y eso, la falta de esa proteína va a generar una enfermedad finalmente. Ya, perfecto, gracias. Ya, entonces, ahora les voy a hablar un poco sobre la estructura del RNA para que entendamos un poco de qué estamos hablando. Entonces, acá tenemos un nucleótido de RNA. Tenemos una molécula, una base nitrogenada. Base nitrogenada es esta molécula que tiene varios nitrógenos. Tenemos una pentosa, que es la posición del carbono 2 y en el carbono 3, que están representados acá con 5', 4', 3', 2' y 1'. Es una pentosa, por lo tanto es un azúcar de 5 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 y 5.
En el carbono 2 y en el carbono 3 hay un grupo OH en el carbono 2. En cambio, en la molécula de DNA hay un grupo hidrógeno. Acá está la diferencia. Por ejemplo, los nucleótidos que forman el RNA, en esta posición tienen un grupo OH y en el DNA, en esta posición, tienen un grupo hidrógeno. Y otra de las diferencias entre el RNA y el DNA es que la molécula de RNA no tiene timinas. Y la timina, esta es la base nitrogenada timina, que en este carbono tiene un CH3, un grupo metil, y en cambio el uracilo, que todas las moléculas de RNA en vez de tener timina tienen uracilo, tienen esta molécula de hidrógeno acá. Esto es súper importante, estas modificaciones en la molécula de RNA, porque el RNA es una molécula inestable. Al tener este grupo OH, hace que el RNA sea mucho más susceptible a que se degrade por hidrólisis, que se rompa y que haya destrucción de esta molécula. Por lo tanto, el RNA, a medida que se produce, tiene que estar protegido por distintas proteínas dentro del núcleo y salir unido a varias proteínas para que no sea degradado rápidamente, salga del núcleo y sea leído rápidamente y sea traducido a proteínas. En cambio, la molécula de DNA, al tener este grupo hidrógeno en esta posición, es mucho más estable y puede formar esta doble hélice con una hebra de DNA complementaria. Entonces, acá tenemos la molécula de RNA lineal. Como podemos ver acá, entonces tenemos el grupo fosfato, la pentosa, una base nitrogenada de citosina. Tenemos un fosfato en esta posición que está unido a otra pentosa. Y acá la adenina, fosfato unido a una pentosa, uracilo, fosfato, una pentosa, guanina. Entonces, esto es una molécula de RNA de 4 nucleótidos. Solamente para que vean cómo es la disposición. Por lo tanto, de que tenga este grupo H, es importante que lo sepan, que es importante para la estabilidad. Entonces, como les dije, en el núcleo, no solamente se generan, en el núcleo de estas células eucariontes, no solamente se generan RNAs mensajeros, que son los mRNA, que codifican todos para proteínas, tampoco solamente se sintetizan los genes de RNAs ribosomales, que van a tener una R acá adelante, que forman la base de la estructura de los ribosomas y catalizan la síntesis de proteínas. Después vamos a ver que hay dos tipos de moléculas de RNA que son catalíticas, que tienen una función catalítica, que no es la proteína la que tiene la función catalítica. Y los tRNAs son los RNAs de transferencia, que son importantes para transportar los distintos aminoácidos y unirse a los ribosomas. Pero también existen todos estos otros RNA que en los últimos años se han descubierto y se han visto en las funciones que participan. Están los snRNA, los snORNA, los skRNA, los miRNA, los siRNA y otros RNA no codificantes. Las funciones de todos estos RNA los vamos a pasar muy someramente, pero participan principalmente en distintos procesos que ocurren dentro del núcleo. Hay algunos que participan, que son importantes en la estabilidad de los RNA mensajeros. Por ejemplo, los snRNA, su función varía en distintos procesos nucleares que participan también en el splicing de la molécula de RNA. Recuerden que la molécula de RNA precursora en las células eucariontes se genera con exones e intrones, por lo tanto, un complejo multiproteico de distintas proteínas y RNA son los encargados de cortar los intrones e unir los exones. También lo vamos a ver más adelante. Y los microRNA y los siRNA también son moléculas que se van a unir al RNA mensajero y pueden regular la estabilidad o inducir su degradación. Pero yo les voy a hablar principalmente de los RNAs mensajeros, de los RNAs ribosomales y de los RNAs de transferencia. Entonces, una molécula de RNA está representada acá en una estructura que podemos ver que está en celeste. Recuerden que una de las características de las moléculas de los ácidos nucleicos es que pueden, por complementariedad, unirse con otras bases nitrogenadas, y siempre la citosina va a tratar de hacer dobles enlaces con la guanina, 3 dobles enlaces, no dobles enlaces, sino puentes de hidrógeno, disculpen. Entonces la citosina va a hacer puentes de hidrógeno con guanina, específicamente 3 puentes de hidrógeno. El uracilo va a hacer 2 puentes de hidrógeno con la adenina, y así sucesivamente. Siempre van a haber esas combinaciones. Citosina, guanina, adenina, uracilo, en el RNA. Y en el DNA igual.
citosina, guanina, adenina, timina. Entonces, esta molécula, a medida que se vaya sintetizando por la RNA polimerasa, que lo va a ver más adelante, se va a ir plegando y va a formar estos loops donde no hay complementariedad de base, pero aquí hay complementariedad y se van a formar estas dobles, de la misma molécula de RNA va a formar esta estructura de doble hélice. Por lo tanto, vamos a tener una estructura tridimensional de las moléculas de RNA que van a tener distintas estructuras. Por ejemplo, eso es súper importante para la formación de los ribosomas. La molécula, por ejemplo, la molécula de tRNA, del RNA de transferencia, tiene esta estructura que se reconoce en distintos brazos, que también lo vamos a ver más adelante. Pero esto es importante que sepan de que la misma molécula de RNA entre ella misma puede formar puentes de hidrógeno con bases complementarias. Entonces ahora les voy a hablar del proceso de transcripción y para ello tengo que introducir a la molécula, a la proteína encargada, que es la RNA polimerasa. Este proceso se los voy a explicar en procariontes, porque es mucho más simple de entender. Recuerden que los procariontes tienen una molécula de DNA principalmente circular, y la RNA polimerasa se va a unir en los promotores de los distintos genes que están almacenados en esta molécula de DNA. Recuerden que no hay núcleo en las células procariontes y por lo tanto el DNA está libre y tampoco está asociado a proteínas histónicas, como la histona, que están localizadas en el núcleo de las células eucariontes. Entonces acá tenemos representado en amarillo la molécula, la doble hélice de DNA, y tenemos en celeste representado la molécula de RNA polimerasa, que principalmente está formada por 4 subunidades, 2 unidades alfa y 2 unidades beta, y hay un factor sigma que es otra subunidad proteica que va a ser importante para el reconocimiento de la caja tata que les hablé al principio del gen. Entonces acá en un azul más oscuro está representada la molécula naciente de RNA que se está generando a través de la lectura. Por lo tanto, ustedes pueden ver acá que la doble hélice de DNA está abierta. Por lo tanto, aquí se rompieron los puentes de hidrógeno que habían entre las bases nitrógenas. Aquí están formados, acá no, porque la RNA polimerasa tiene que desplegar esta molécula de DNA de doble hélice para poder leerla, y por complementariedad de base van a ir agregando los distintos ribonucleósidos trifosfato que van a ir entrando a esta maquinaria y van a ir siendo incorporados, y a medida que vayan siendo incorporados se va a ir moviendo la RNA polimerasa sobre la molécula de DNA y se va a ir generando la nueva molécula de RNA mensajero, o RNA ribosomal, o RNA de transferencia, u otro RNA. Entonces, en este complejo de 2 unidades beta y 2 unidades alfa, hay una unidad acá, factor sigma, que es súper importante para el reconocimiento de la caja tata, que está representado en esta figura. Entonces, vamos a ver desde el 1 al 7 cómo ocurre la transcripción por la RNA polimerasa en bacterias o en procariotas. Entonces, tenemos nuestra molécula de DNA, que va a estar el DNA de la bacteria. Va a llegar la RNA polimerasa, se va a posicionar en la molécula de RNA, y el factor sigma se va a localizar principalmente en la caja tata y en otra caja, que son secuencias de DNA específicas que va a interactuar con este factor de transcripción. Recuerden que es una proteína que va a interactuar con distintas secuencias de DNA en las células procariontes. Y también lo vamos a ver que esto se repite en eucariontes, pero un poco más complejo. Entonces, en el paso 1 se ensambla todo este complejo, la molécula de DNA, la RNA polimerasa, con las 2 unidades alfa, las 2 unidades beta, que está representado todo acá en celeste, y el factor sigma. Entonces, ¿qué es lo que hace el factor sigma? Rompe los puentes de hidrógeno en la caja tata. Al romper los puentes de hidrógeno en la caja tata, se despliega la molécula de doble hélice de DNA, y por lo tanto queda libre para que la RNA polimerasa empiece a sintetizar y a leer esta hebra complementaria del DNA y vaya incorporando nucleótidos dependiendo de la complementariedad de bases que va a haber. Por ejemplo, si está leyendo adeninas, timinas, va a incorporar uracilo, adenina, uracilo, adenina. En lo que está representado acá en un azul más oscuro. Por lo tanto, así va a ir, una vez que ya ha pasado el inicio de la transcripción, lo que va a ocurrir es que el factor sigma ya cumplió su función, que era desplegar esta caja tata
que es una región rica en timinas y adeninas en el DNA, y por lo tanto, esta región rica en timina y adenina, que es una secuencia corta, va a tener solamente 2 puentes de hidrógeno que tienen que ser rotos para que pueda ser desplegado el DNA. Entonces ya cumplió su función y se va a retirar el factor. Entonces, más que se retira, ya la asociación no es tan fuerte y por lo tanto se suelta del DNA. Y la RNA polimerasa sigue avanzando por la molécula de DNA y va incorporando distintos nucleótidos. A medida que va incorporando los distintos ribonucleótidos, se va formando la molécula de RNA, y el RNA, a medida que se va formando, se va plegando también. Y por lo tanto, cuando llega a formar una horquilla, que es una horquilla de terminación, va a ocurrir que se termina la transcripción, esta molécula de RNA plegada se va a soltar, va a quedar libre, la RNA polimerasa también, y el factor para unirse nuevamente al DNA y transcribir nuevamente todo este proceso. Entonces, ese es el proceso rápido de explicar cómo ocurre la transcripción en procariontes. Entonces, acá es otra estructura para hablarles cómo ocurre la terminación de esta transcripción en procarionte. Entonces, aquí está representada la RNA polimerasa. A medida que va leyendo la molécula de RNA, se va generando esta molécula de RNA, y como les dije, en los procariontes el proceso de transcripción ocurre libre, el DNA no está en el núcleo, por lo tanto, una vez que se genera el RNA, va a unirse al tiro a los ribosomas, y va a ocurrir el proceso de traducción también. Se ocurre simultáneamente, a medida que se va generando la molécula de RNA, se va uniendo a los ribosomas y se va generando la molécula de proteína, si es un RNA mensajero. Pero esto es para mostrarle que hay aquí unas secuencias en el RNA que se va a generar, y estas secuencias son capaces de unirse a distintas proteínas, por ejemplo la proteína Rho, y esto va a desencadenar de que este complejo se desestabilice, y por lo tanto ya termine la transcripción. Esto es el término de la transcripción en procariontes. Y para que ocurra esto, también se necesita energía, porque todo este proceso va a necesitar energía para que vaya avanzando la RNA polimerasa, leyendo la hebra complementaria de DNA y generando la nueva molécula de RNA, de RNA que se está generando. Entonces, esta secuencia generalmente se forma una horquilla en el RNA, y esto genera una desestabilización de todo este complejo, y por lo tanto finalmente la RNA polimerasa se suelta del DNA y la molécula de RNA queda también libre para ser traducida. Esto es en procariontes, porque como les dije no hay núcleo ahí, pero en cambio en eucariontes, todos los RNAs en procariontes son sintetizados por la misma RNA polimerasa. En cambio, en eucariontes, en las células eucariontes que tienen núcleo, existen 3 tipos de RNA polimerasa. Está la RNA polimerasa 1, 2 y 3. Y la RNA polimerasa es la que sintetiza distintos, por ejemplo, los genes de RNA ribosomales. La RNA polimerasa 2 es la que sintetiza todos los RNAs que van a producir proteínas, por lo tanto, todos los mRNA, algunos SORNA, algunos microRNA, los siRNA. Y la RNA polimerasa 3 es la que va a sintetizar todos los tRNAs y este RNA ribosomal y algunas otras moléculas de RNA. Por lo tanto, aquí va a depender, como son 3 enzimas distintas, van a tener 3 señales de reconocimiento distintos de los promotores de cada uno de estos genes. Dependiendo de cada uno de estos genes, es la RNA polimerasa que se va a unir al DNA. Otra complejidad que ocurre en las células eucariontes es que el DNA está en el núcleo y el DNA no está libre, el DNA está unido a moléculas de histonas. ¿Se recuerdan en la clase anterior que le hablé que el DNA, la molécula de DNA de doble hebra se envuelve en estos octámeros de histona 2 veces? Por lo tanto, esto está representado acá. Entonces, antes de que ocurra la transcripción, tiene que haber una región que no esté muy unido a estas histonas, por lo tanto, que quede libre el DNA para que pueda unirse la RNA polimerasa, y antes que se una la RNA polimerasa se van a unir un montón de factores a distintas secuencias. El INR es el sitio de inicio de la transcripción, donde se va a empezar a generar la molécula de RNA. La RNA polimerasa se une en la vecindad de esta región. También aquí van a tener una secuencia TATA en el DNA, que es una secuencia rica en timinas y adenina, donde se van a unir distintos factores secuencialmente. Por ejemplo, en este caso TBP, que es una proteína que es la proteína
TBP es protein, Tata Binding Protein, es la proteína que se une a la región Tata. Por lo tanto, una vez que se une la TBP, distintos factores se van a unir a ella por afinidad. Todos estos factores son proteínas. Por lo tanto, estas proteínas van a posteriormente comandar de que la RNA polimerasa se posicione en esa región y comience el proceso de transcripción de una nueva molécula de RNA. Entonces, para que ocurra esta transcripción, van a haber distintas señales que tienen que viajar al núcleo, que tienen que inducir la transcripción. Por lo tanto, estas señales son distintas vías de transducción de señales que finalmente van a desencadenar que se genere, por ejemplo, un factor de que se fosforile un factor de transcripción, y este factor de transcripción va a entrar al núcleo y va a unirse a distintas regiones o distintas secuencias en el DNA, y esto va a inducir de que pueda iniciarse el proceso de transcripción o que pueda reprimirse. Recuerden que los factores de transcripción pueden ser activadores o pueden ser represores. Entonces, para que todo esto ocurra, finalmente, lo que va a ocurrir es que estas moléculas van a entrar al núcleo, estas proteínas van a entrar al núcleo y pueden inducir la transcripción o pueden reprimirla. Y por lo tanto, este proceso es mucho más complejo que lo que les expliqué en procarionte. Para que vean la complejidad de los distintos factores que están involucrados en la transcripción en eucarionte, acá algunas de las proteínas necesarias para que se inicie la transcripción de la RNA polimerasa 2, acá están los distintos factores, que son complejos proteicos, TF2D, TF2B, TF2F, y los nombres vienen de Transcription Factor 2D, y esos son los nombres que se les pusieron a medida que se fueron descubriendo estas proteínas que están participando. Y aquí salen las distintas subunidades que forman estos complejos, y qué es lo que hacen, cuáles son los roles, sus distintas funciones en el inicio de la transcripción. Entonces, por ejemplo, TBP, que les dije, la proteína unión a la caja Tata, reconoce la caja Tata. TAF, las unidades TAF, reconocen otras secuencias del DNA cercanos al sitio de inicio de la transcripción y regulan la unión de esta proteína al DNA, y así sucesivamente. Para que vean cada uno de estos complejos, estas son las secuencias que hay en el genoma de una célula eucarionte. Por ejemplo, INR es el inicio de la transcripción. Acá tenemos la caja Tata, que está aproximadamente a 30 pares de base al inicio de la transcripción. Hay otras cajas también que están muy cercanas, que son secuencias específicas donde se van a unir distintas proteínas. Y, por ejemplo, el complejo de la RNA polimerasa no son 4 subunidades como era en la RNA polimerasa de procariontes, sino que son múltiples complejos proteicos que se tienen que asociar. Tienen que haber también otros complejos que van a remodelar la cromatina. ¿Qué es lo que implica remodelar la cromatina? Como les expliqué en la clase anterior, la cromatina, entonces, la cromatina es el DNA más las proteínas histónicas y no histónicas. Las histonas, al tener muchos residuos de aminoácidos que están cargados positivamente, van a tender a unirse a los fosfatos, a los grupos fosfatos de la cadena de la molécula de DNA que están cargados negativamente, por lo tanto se van a atraer. ¿Qué implica remodelar la cromatina? Implica que estos aminoácidos que están cargados positivos son acetilados, por ejemplo, y el grupo acetilo quita la carga positiva de los aminoácidos, por lo tanto ya los aminoácidos de la histona no van a estar cargados positivos, por lo tanto ya no van a tener tanta afinidad por el DNA y van a soltarse, y este octámero se va a desorganizar y el DNA va a quedar libre para que la RNA polimerasa lo lea y se empiece a generar la nueva molécula de RNA. Por lo tanto, eso es la remodelación de estos complejos que dicen acá, que son complejos mediadores y remodeladores. Este complejo SWIFT, SFN, son distintas proteínas que participan en ese proceso de acetilación de las histonas. Y aquí están los distintos factores o proteínas que forman parte de los distintos factores que participan en este proceso. Entonces, para hablar un poco de estas proteínas que entran al núcleo y participan en el proceso de transcripción, aquí les doy algunos ejemplos de distintos factores de transcripción. Tenemos la molécula de DNA y hay factores de transcripción que tienen esta estructura molecular,
Y esta es como la estructura topográfica de la molécula de este factor de transcripción. Existen otros factores de transcripción que se llaman dedos de zinc. Estos son factores de transcripción que se llaman de tipo hélice, vuelta hélice, porque tienen una hélice, tienen una vuelta y tienen otra hélice. Hay otros factores de transcripción que se llaman, bueno, estos son similares. Los cierres de leucina es una hélice con otra, y aquí hay muchas leucinas en estas cadenas, muchos residuos de aminoácidos de leucina, por lo tanto, cuando se unen al DNA, pueden interactuar y se estabiliza esta estructura. Entonces, recuerden que la molécula de DNA va a tener una estructura tridimensional. No es una cinta como se ve acá, pero va a tener un surco donde se pueden interactuar estas proteínas, y por lo tanto, cuando se unen distintos factores de transcripción al DNA, se unen de esta forma. Aquí se van a formar distintas interacciones con las distintas moléculas que forman la doble hélice, y de esa manera interactúan las proteínas y los factores de transcripción y finalmente la RNA polimerasa en este proceso. Voy a parar aquí un poquitito para contestar dudas con lo que he pasado hasta ahora. ¿Alguna consulta a ustedes? Profe, lo que no logro entender bien es la función de la caja Tata. ¿Me podría, por favor, explicar con más claridad cuál es su función Sí, en... el proceso de transcripción. A ver, en la caja Tata, si vemos esta secuencia que está representado el DNA, aquí yo le pongo distintas diapositivas con distintas representaciones de todos estos procesos. Esto es una molécula de DNA es una doble hélice de DNA que está en color naranjo, ¿ya? Por ejemplo, si esta es la secuencia de caja Tata, una caja Tata es una secuencia de pocas pares de base, menos de 10 pares de base. Caja Tata significa de que acá va a haber una timina, acá va a haber una adenina, timina, adenina, y así sucesivamente. Durante esa secuencia lineal de DNA va a estar rica en timinas y adeninas. Estos palitos que se ven acá van a representar los puentes de hidrógeno que se forman entre las bases nitrogenadas, ¿ya? Entre una timina y una adenina en el DNA se forman dos puentes de hidrógeno entre las bases nitrogenadas. Entre una citosina y una guanina se forman tres puentes de hidrógeno. Por lo tanto, algo que está unido por puente de hidrógeno es un enlace que mantiene unida y estable esta doble hélice de DNA. Tres puentes de hidrógeno es más difícil que romper que dos puentes de hidrógeno. Por lo tanto, esta región que es rica en timinas y adeninas, que está un poquitito antes del comienzo de la transcripción, acá está la caja Tata, en esta región ricas en timinas y adeninas se va a unir el factor TBP, que es la proteína de unión a TAT. Y probablemente se una, no estoy exactamente seguro cuál es la estructura del TBP, pero se va a unir de alguna de estas maneras que son los típicos factores de transcripción que se unen al DNA. Por lo tanto, probablemente va a interactuar con estas regiones, y esta proteína TBP, que es un factor de transcripción, va a romper los puentes de hidrógeno, los dos puentes de hidrógeno que hay entre timinas y adeninas. Al romper los puentes de hidrógeno se va a empezar a despegar la doble hélice, que es lo que se ve en esta figura. Acá está el factor sigma que en procarionte se une a la caja Tata. Va a romper los puentes de hidrógeno. Fíjense, ya no está formándose la doble hélice aquí. Y al romper los puentes de hidrógeno, la RNA polimerasa es capaz de empezar a incorporar nucleótidos, los ribonucleótidos de trifosfato, que van a formar finalmente la molécula de RNA. Por lo tanto, recuerden que el DNA siempre va a estar formando puentes de hidrógeno entre ellas, como una doble hélice, pero para que pueda ser leído por la RNA polimerasa tiene que romperse, tiene que abrirse la doble hélice, y una de las hebras tiene que ser la hebra que va a ser leída por la RNA polimerasa y va a incorporar distintos ribonucleótidos por complementaria de base. No sé si con eso queda más claro cuál es la función de la caja Tata. Gracias, profe. Ok. Entonces, estos factores de transcripción que les he hablado
son súper importantes para la regulación de los distintos genes que están almacenados en el genoma. Entonces, estos genes pueden ser de distinto tipo. Los genes, yo les hablé al principio cuando les mostré de que un gen podía ser transcrito muchas veces y algunos genes pueden ser transcritos muy pocas veces. Y esto depende de los factores de transcripción que se van a unir a distintas regiones, río arriba principalmente, de los genes. Los genes code-keeping o genes de expresión constitutiva son los que les dije anteriormente, pueden ser moléculas de RNA ribosomales, pueden ser moléculas como de genes, no moléculas, son genes que van a finalmente van a servir para la síntesis de proteínas del citoesqueleto, como alfa-tubulina, como beta-actina, que son el citoesqueleto de tubulina y el citoesqueleto de actina. Recuerden que otro proceso que ocurre constitutivamente en las células para generar mucha energía es la glicólisis. Por lo tanto, muchas de las proteínas que participan en la glicólisis, en las enzimas, que son proteínas que participan en la glicólisis, también tienen que ser sintetizadas constitutivamente. Entonces, muchos de estos genes, estos son los factores de transcripción que se unen normalmente, y de todos estos genes van a haber mucha generación de muchos mensajeros y muchas proteínas. Va a ser regulado, todo el tiempo van a estar constitutivamente siendo transcritos. Pero hay algunos otros genes que, por distintas funciones de las células, por ejemplo, en una célula inmune, si una célula inmune reconoce un antígeno y esto gatilla distintas vías de señalización dentro de esta célula inmune, finalmente va a generar la síntesis de anticuerpos, por ejemplo. Y para que se sinteticen estos anticuerpos tienen que haber factores de transcripción específicos para que se active esta célula T, este linfocito T, que puede ser este caso. Hay algunas células que van a proliferar si las condiciones del medio lo permiten, y son genes que responden al medio de cultivo o al suero, que puede ser rico en distintos factores, en distintas señales que van a gatillarse dentro de la célula. Por lo tanto, aquí son distintos ejemplos que, dependiendo los genes que tengan que ser sintetizados, son distintos los factores de transcripción que se van a unir a distintas regiones en el DNA. Y van a transcribir distintos genes en distintas cantidades y temporalmente distintos. Entonces, como un resumen de lo que les hablé ahora de transcripción en eucarionte y en procarionte, voy a partir por procarionte. Tenemos nuestra bacteria acá, tenemos el DNA que está libre, no hay núcleo, se va a transcribir una molécula de RNA, este RNA va a ser traducido inmediatamente. Entonces, este RNA puede ser sintetizado como un RNA que puede tener varios genes, ¿ya? Entonces, este RNA puede ser sintetizado y posteriormente este RNA puede generar varias proteínas. En cambio, en una célula eucarionte, es un poco más complejo el proceso, tenemos nuestra molécula de DNA que va a estar unida a la histona, por lo tanto tiene que remodelarse la cromatina para que se unan los factores de transcripción involucrados en la transcripción, para que se una la RNA polimerasa, y luego se va a generar un RNA primario, un transcrito primario, que está representado acá con cajitas celestes y amarillas, que van a representar los exones y los intrones. Este RNA primario tiene que sufrir tres procesos, que se los voy a explicar luego. El proceso de splicing, en el cual los intrones se excinden. Hay un complejo ribonucleoproteico, que está hecho de RNA y proteína, que se llama spliceosoma, que va a unirse a distintas secuencias en este RNA primario, va a cortar los RNA, va a cortar los intrones de este RNA, y posteriormente se van a pegar todos los exones. Otra modificación que ocurre es la modificación del extremo 3' y del extremo 5'. Disculpen, del extremo 5' y del extremo 3'. En el extremo 5' se va a unir una capucha de RNA para evitar que se degrade, y en el extremo 3' se va a unir una cola de poli-A, que son puras adeninas que son adicionadas por otra enzima llamada, es una polimerasa que adiciona solamente adeninas al final de los RNAs mensajeros. Entonces, una vez que ya este RNA ha madurado dentro del núcleo, este RNA va a ser exportado por los poros nucleares hacia el citoplasma, donde va a ser reconocido por los ribosomas y posteriormente va a ser traducido a una proteína.
Entonces, les voy a hablar un poco de las modificaciones. Esta clase empezó a las 10:15. Ya son las 11. Le explico estas modificaciones y paramos un ratito, un recreo, unos 10 minutos. Entonces, tenemos esta es la molécula de RNA primario, y la modificación es que se agrega este grupo, 7-metilguanosina. Después de, recuerden, esta es la pentosa, esta es la base nitrogenada, y aquí va a estar el fosfato, y aquí es donde se agrega esta estructura y protege el extremo 5', que está ahí, 5' del RNA. Entonces esto se genera de esta manera a medida que la RNA polimerasa va sintetizando la molécula naciente de RNA. La molécula naciente de RNA se acompleja o se une a proteínas que están dentro del núcleo, que lo modifican en este extremo y le agregan esta capucha. Y en el extremo 3', cuando ya termina la transcripción de esta molécula de RNA, hay secuencias en el extremo 3', que esto es el extremo 3' del RNA, que van a ser reconocidas un poquitito antes donde termina el RNA, va a ser reconocido por distintas enzimas que van a activar esta región, y posteriormente aquí se va a unir una enzima que va a adicionar distintas poli-A, que son distintas adeninas, son ribonucleótidos de adenina. Por lo tanto, esto puede ser una cadena muy larga. En algunos genes llega a ser aproximadamente hasta 250 adeninas que se agregan al final del RNA. Y esto también le va a dar estabilidad, porque van a haber muchas proteínas que se unen a esta región y van a evitar que se degrade. Recuerden que, como les dije al principio, el RNA, al tener una secuencia, al tener un grupo OH en el carbono 2, es muy susceptible a que se degrade. Por lo tanto, tiene que estar protegido por muchas proteínas. Entonces aquí está el proceso de la RNA polimerasa. Ya si se sintetizó el RNA, el extremo 5' se le agregó la capucha, y este RNA, cuando a puertas de terminar su transcripción, van a haber algunas proteínas que van a unirse a la región final del RNA, y estas regiones van a ser reconocidas finalmente por una enzima que va a cortar el RNA en esa región, y va a empezar a adicionar, y ahí se agrega la poli-A binding protein, y se agrega la RNA polimerasa, bueno, que es una proteína que finalmente va a agregar muchas A, y una vez que se agregan esta cola de poli-A, van a haber otras proteínas que se van a localizar y van a interactuar con esta cola de poli-A, para que se estabilice y no se degrade rápidamente, y pueda salir del núcleo y pueda ser traducida. El splicing es el otro proceso que ocurre. Entonces aquí tenemos la molécula de DNA, se transcribió en un RNA primario, donde tenemos, que está representado acá, tenemos un exón, un intrón, un exón, un intrón, un exón, la región 5' no traducida, la región 3' no traducida del RNA. Y entonces aquí va a ocurrir la adición del CAP, que es la capucha en el extremo 5', va a ocurrir la adición de la cola de poli-A en el extremo 3', y aquí es donde ocurre el splicing. Todo esto va a ocurrir en paralelo, aquí se muestra secuencialmente, pero no, a medida que se va sintetizando la nueva molécula de RNA, van ocurriendo estos procesos. Entonces, lo que ocurre, si esto está en amarillo, está representado la secuencia del intrón, es que aquí se va a unir un complejo llamado splicing, spliceosoma, y este complejo va a inducir que se forme un lazo aquí, y por lo tanto aquí va a quedar un grupo OH libre para atacar nucleofílicamente a esta región del otro exón, y va a unirse los dos exones, y este lazo con el intrón va a ser degradado a trinucleótidos para que puedan ser utilizados posteriormente en otra síntesis de otra molécula de RNA. Y esto todo es reconocido porque son secuencias que van a haber en la molécula de RNA, que van a ser reconocidos por este complejo que va a remover los intrones. Entonces, en resumen, una señal extracelular, por ejemplo, puede inducir que hay una remodelación de la cromatina, se va a modificar la cromatina, por lo tanto va a quedar un poco libre, no unida a la histona, para que se una a la RNA polimerasa en la región de un gen. Esta RNA polimerasa va a generar un RNA mensajero,
un transcrito primario, el cual tiene que ser modificado en el extremo 5', en el extremo 3', y también por splicing, que se tiene que cortar los intrones y unirse los exones, y posteriormente va a ser este RNA va a ser exportado desde el núcleo hacia el citoplasma. Ya en el citoplasma, este RNA, si no está bien protegido, se puede degradar o puede ser traducido a proteínas, y estas proteínas posteriormente pueden degradarse o pueden cumplir su función para la cual fueron creadas o fueron generadas. Y esto ya se los dije, que son las modificaciones de la histona. Acá tenemos el DNA en azul, las histonas en color morado, y estas son las colas que van a ser acetiladas. Estas son las histonas cuando no están acetiladas, no acetiladas. Recuerden que van a estar cargadas positivo, el DNA va a estar cargado negativo, y van a tender a unir y a compactar la cromatina para evitar su transcripción, pero cuando estos genes que están dentro de esta cromatina tienen que ser transcritos, tiene que haber una modificación de la histona, y por lo tanto lo que ocurre principalmente es acetilación. Al acetilarse la histona ya no están tan unidas, y por lo tanto en estas regiones pueden unirse los distintos factores de transcripción y reclutar a la RNA polimerasa para que ocurra la transcripción. Otras modificaciones que puede sufrir el DNA son metilaciones, ubiquitinaciones, submobilaciones, que son modificaciones en los distintos residuos de aminoácidos que conforman tanto las moléculas de los octámeros de histonas como las moléculas de DNA. Y esto lo vamos a pasar. Vamos a parar acá un ratito, chicos. Son las 11:08. Volvamos a las 11:15 para continuar hasta las 11:45, media hora más para hablar después de la traducción. ¿Les parece? Ya. Muy bien, entonces, como les expliqué, tenemos a nuestra molécula de RNA que una vez que sea sintetizada tiene que salir del núcleo. Y aquí solamente una figura para mostrar que la molécula, a medida que se va sintetizando, también se va plegando, y esta molécula posteriormente pasa a través de los poros nucleares. Esto es una microfotografía electrónica donde muestra que realmente el DNA se marcó, aquí con alguna marca radioactiva, y se ve más electrodenso que está pasando a través de la doble membrana de la envoltura nuclear de esta forma. Y esto es una manera más esquemática, mostrarle que a medida que el nuevo molécula de RNA está siendo sintetizada, hay múltiples proteínas que se unen a distintas regiones del RNA para evitar su degradación y para ayudar a su transporte a través del poro nuclear. Hay algunas proteínas que se asocian a los RNA nuevos sintetizados y que van a servir como receptores para que sean reconocidas por las proteínas del poro nuclear y permitan que este RNA se despliegue y pueda ser exportado desde el núcleo hacia el citoplasma. Una vez en el citoplasma, hay otras proteínas que pueden asociarse a esta molécula de RNA que van a ayudar al proceso de traducción. Y eso es lo que les voy a hablar ahora. Sí, interrúmpame nomás, pregunte. Ya, profe. Es que la había escrito en el chat, pero no sé si lo puedo ver. Estoy viendo lo del chat porque tengo una pura pantalla, así que interrúmpame nomás, dígame. Ahí. Ya, es que quería preguntar que usted estaba hablando en una diapositiva anterior sobre esta separación del RNA y quedaba libre esta parte del OH y se unía a la otra parte de la secuencia. Sí. Esta parte, no recuerdo, o sea, no alcancé a anotar el nombre, pero esta como parte que estaba en color amarillo. Sí, el spliceosoma, a ver, lo que estaba en amarillo era el trozo de DNA, disculpen, de RNA primario que transporta en un intrón, que es la secuencia que no va a ser finalmente traducida. Por lo tanto, estos trozos de RNA son catalizados por un complejo proteico de muchas proteínas y moléculas de RNA que forman el llamado spliceosoma. Splicing, viene de splicing. El spliceosoma es un complejo que va a romper ese enlace
ese enlace covalente que hay en la secuencia de DNA, de RNA primario, y por lo tanto se va a generar este lazo, se va a generar aquí, se va a unir este complejo, este spliceosoma, se va a unir esta región a esa región y a esta otra región, y va primero que nada catalizar que se rompa este enlace. Y al romperse este enlace, esta molécula de RNA primario se va a unir a esto y se va a formar un lazo. Posteriormente, este grupo H, el spliceosoma va a permitir de que se una covalentemente a esta otra región en azul, que va a ser el otro exón de la molécula de RNA. Y finalmente, este lazo va a quedar libre y va a ser degradado por distintas enzimas y va a ser degradado a ribonucleótidos trifosfato, que van a ser utilizados posteriormente para generar otras moléculas de RNA. Si esto ocurre por el spliceosoma, que es un complejo de proteínas más RNA. Ah, ya entiendo. Eso era de cómo se degradaba. Muchas gracias. Ok. Entonces, una vez que tenemos nuestro RNA, el RNA va a tener esta estructura, va a tener una secuencia, bueno, una región 5' que va a tener una caperuza, una molécula acá que lo va a proteger, va a tener una región 5 UTR que no es traducida, va a tener la región que va a codificar para una proteína, y va a tener una región 3 UTR y la cola de polía, que también va a permitir todas estas modificaciones del RNA para protegerlo de su degradación. ¿Ya? Entonces, acá lo tenemos de otra manera para hablarle un poco sobre los otros RNAs que son importantes. Tenemos el CAP. Recuerden que el RNA va a formar distintas estructuras. Va a formar estructuras tridimensionales porque va a haber complementariedad de base entre ellas. Va a formar estas estructuras por las cuales estos van a ser importantes para el control traduccional. La traslación es la traducción. ¿Ya? Entonces, este RNA, una vez que sale del núcleo, pueden haber varias proteínas que interactúen con el RNA y aumenten su estabilidad en el citoplasma o pueden inducir su degradación. Entonces, la cola de polía que tiene el RNA es importante para la estabilidad. Hay moléculas de RNA o de microRNA o de siRNA que son sintetizadas en el núcleo, son transportadas a través del poro nuclear y son capaces de unirse por complementariedad de base a esta molécula de RNA mensajero, por ejemplo, y pueden inducir su degradación. Porque en algunos momentos tiene que haber este tipo de regulación fina. Toda la señal puede gatillar una cascada que finalmente va a generar que se generen muchas moléculas de RNA. Muchas moléculas de RNA van a generar finalmente muchas moléculas de proteína. Pero en algún momento se tiene que parar la expresión del mensajero y por lo tanto se pueden generar estas moléculas de microRNA que van a unirse por complementariedad de base y van a inducir la degradación de las proteínas. La degradación de la molécula de RNA mensajero que ha sido sintetizada para parar la generación de nuevas proteínas, porque ya las células no las van a necesitar. Entonces ahora les voy a hablar un poco sobre el código genético que también se descubrió generando secuencias de DNA de una sola base nitrogenada. Por ejemplo, cuando se hizo un fragmento de RNA de solamente uracilos, se vio que la proteína, si uno recomponía el proceso de traducción en un tubo de ensayo donde ponía todos los componentes, los distintos tRNA, los aminoácidos, veía que finalmente obtenía una proteína que estaba hecha solamente de fenilalaниnas. Y así sucesivamente, todos los de aquí se hace un RNA sintético de puras A, la proteína que sale tenía lisina. Por lo tanto, después se determinó de que estos tripletes formaban la información necesaria para que se incorporara un distinto aminoácido. Por lo tanto, después, acá está representado en 3 letras los 20 aminoácidos que van a formar todas las proteínas que conocemos, y acá está también la representación en una letra. Entonces tenemos, para la alanina existen 4 tripletes de RNA que pueden ser codificados a alanina. Para arginina hay 6, para asparagina hay 2, para metionina hay 1, y así sucesivamente. Por lo tanto es degenerado porque no solamente hay un triplete, por un triplete se genera un aminoácido,
sino que hay algunos aminoácidos que tienen 6 distintos tipos de probabilidades para que se genere un aminoácido. Y acá en esta tablita también se muestra lo mismo, que para metionina solamente hay un codón, para arginina hay 6 codones, para prolina hay 4 codones, para alanina hay 4 codones que van a generar o van a ser necesarios para generar ese tipo de aminoácidos. Entonces, antes de hablarles de la traducción, tengo que hablarles el proceso de cómo se generan los ribosomas, que creo que algo ya lo vimos en la clase de núcleo. Entonces, tenemos nuestro nucleolo dentro del núcleo, que van a ver las regiones del DNA donde van a estar los genes ribosomales. Se va a generar un transcrito primario que posteriormente va a ser proteolizado en distintos fragmentos de RNA ribosomales y van a haber proteínas que son sintetizadas en el núcleo, en el citoplasma, disculpen, y van a entrar al núcleo y van a unirse a estas moléculas de RNA y van a formar las distintas unidades mayores y menores del ribosoma, que va a pasar a través del poro nuclear, donde va a funcionar en el citoplasma. Entonces, esta secuencia de RNA ribosomales, acá muchas de estas secuencias, como les dije, son genes constitutivos y aparte están en tándem. Esta unidad transcripcional está pegada una al lado de la otra y van a haber múltiples repeticiones. Por lo tanto, cuando la RNA polimerasa se une acá, sintetiza este transcrito, acá se une otra RNA polimerasa, sintetiza este transcrito, otra RNA polimerasa, y finalmente cuando después, por el splicing, se va a generar los distintos RNA ribosomales que van a formar los ribosomas, el 18S, el 5,8S y el 28S, en este precursor, que van a generar las moléculas necesarias. Y aquí está cómo se pliegan algunas moléculas de RNA ribosomales. El 16S se pliega de esta manera, entonces aquí tenemos el extremo 5', si uno sigue todo aquí uno puede ver cómo se va plegando esta molécula, hasta esto va a formar finalmente el esqueleto, donde muchas proteínas ribosomales van a unirse a este esqueleto y van a formar la estructura del ribosoma. Acá está la estructura de los ribosomas, tenemos la subunidad mayor, la subunidad menor, y el complejo de ribosomas. Son distintos los ribosomas de procariontes que los de eucariontes, son un poquito más grandes porque tienen más unidades los de procariontes que los de eucariontes. Por ejemplo, aquí está esta tabla donde sale los ribosomas de procariontes, la unidad mayor es 50S, y tiene esa cantidad de nucleótidos, tiene, acá están las células eucariontes, las distintas unidades mayores y menores, ahí están los RNAs que lo componen y los nucleótidos que tienen cada una de esas moléculas. Entonces, una vez que tenemos el ribosoma, vamos a tener que esta es la estructura de la subunidad mayor. Ya esto se ha cristalizado, entonces se sabe exactamente dónde está cada uno de estas proteínas y de esta molécula de RNA. Esta es la subunidad menor. Y se identifican 3 sitios que están representados acá como el sitio A, el sitio P y el sitio E, que es donde se van a unir los tRNA. El sitio A es el aminoacil, el sitio P es el peptidil de P, y el sitio E es de exit o salida. Y ahora les voy a explicar por qué. Entonces, en estas regiones de los ribosomas se van a unir los distintos tRNA que van a tener unidos los distintos aminoácidos. Pero antes de eso tengo que hablarle un poco de la estructura de los tRNA. Tenemos la molécula de tRNA que una vez que es sintetizada va a plegarse de una forma y posteriormente se van a eliminar algunas secuencias, se va a modificar esta molécula de tRNA hasta quedar después del procesamiento de esta forma, donde va a haber una región anticodón, va a haber distintos brazos, y en esta región donde está este grupo H es donde se va a incorporar el aminoácido, que está representado acá. Entonces tenemos el tRNA, que por complementariedad de base, son moléculas no muy grandes de RNA, que van a formar esta hoja de trébol, aproximadamente, se dice que tienen esta forma, un trébol con 3 brazos, con el brazo D, con el brazo T y con el brazo anticodón, y en esta región es donde se va a unir los distintos aminoácidos. Son distintas representaciones de los tRNA. Solamente para que se den cuenta, los tRNA van a tener guaninas, citosinas, adeninas, uracilos, y van a tener aminoácidos, van a tener nucleótidos bien raros, que supongamos que es un nucleótido Phi, son modificaciones que van a experimentar estas moléculas de RNA de transferencia y que son importantes para
el reconocimiento por el ribosoma. Entonces, una visión general de la traducción está acá. Tenemos nuestra molécula de RNA mensajero, que ahora no le vamos a poner ninguna otra proteína, lo vamos a dejar libre. Tenemos nuestros RNAs de transferencia que van a estar incorporando los distintos aminoácidos, y vamos a tener nuestras moléculas de ribosomas, la unidad mayor y la unidad menor. En el proceso, Diego Baeza, ¿tiene alguna pregunta? Diego Baeza tiene alguna pregunta porque tiene su micrófono abierto. ¿No? Ya. La iniciación de este proceso va a ocurrir, tenemos nuestra molécula de RNA en rosado, el ribosoma, y el primer tRNA va a unirse al primer codón, que es el codón de iniciación, que es el codón AUG. Por lo tanto, como les dije, que en el ribosoma existían sitios donde se van a unir los distintos tRNA, esto es el aminoacil, el peptidil y el sitio de salida. Entonces, el primer aminoácido se va a unir en este sitio, en el sitio P. Es solamente el primero. ¿Ya? Entonces aquí se va a unir este primer aminoácido, luego va a ocurrir la elongación, que todo este complejo macromolecular del ribosoma va a ir avanzando a través del ribosoma, y por lo tanto aquí va a haber otro triplete que tiene que ser reconocido por otro tRNA. Por lo tanto va a entrar otro tRNA a este sitio, es el aminoácido. Al entrar este aminoácido, este tRNA unido al aminoácido, va a ocurrir un enlace, una catálisis de un enlace covalente entre un aminoácido y otro, y de esta manera va a ir creciendo la proteína. Porque esto se va a ir deslizando, el RNA ribosomal, el ribosoma se va a ir deslizando sobre el RNA mensajero, y a medida que vaya avanzando, van a ir incorporándose distintos tRNA, dependiendo de la complementariedad que haya por el anticodón del tRNA. Recuerden que esta región anticodón es la que va a reconocer el codón, que va a estar en el RNA. Por ejemplo, si aquí en este anticodón hay una GAA, va a reconocer una CTT en el RNA mensajero. Entonces esto va a ir elongándose, se va a ir generando la molécula, hasta que va a llegar a una región de término, que es un codón de término que no se los hablé, que está en esta tablita. Existen 3 codones de término, que es el UAA, UAG o UGA. Y aquí no se va a incorporar un tRNA unido a un aminoácido, sino se va a incorporar un factor de liberación. Este factor de liberación, al unirse acá, todo este complejo se va a desestabilizar, la nueva proteína va a soltarse, el RNA, los ribosomas también se van a soltar de la molécula de mensajero, y esta molécula de mensajero va a quedar libre para que otro ribosoma vuelva a unirse aquí a la región AUG y comience nuevamente la síntesis de una proteína. Yo se lo mostré aquí bien rápido, pero esto lo voy a explicar en 5 pasos, cómo ocurre este proceso en estos 13 minutos que me quedan. La activación, primero tienen que activarse los tRNA, luego va a iniciarse el proceso de traducción, luego va a ocurrir la elongación, la terminación y el plegamiento de las proteínas. Entonces, para que los tRNA se activen, el tRNA, hay una enzima que se llama aminoacil tRNA sintetasa. Esta enzima va a tener unión para 3 moléculas. Una va a ser el aminoácido, otra va a ser el ATP y otra va a ser el tRNA. Entonces esta aminoacil tRNasa se va a unir al aminoácido, se va a unir a ATP, el ATP va a quedar unido al aminoácido, posteriormente, bueno, como AMP aminoácido, luego va a unir el tRNA, que está representado acá en amarillo, y el tRNA después va a quedar unido al aminoácido, y por lo tanto esta enzima cumplió la función de ser el sustrato donde van a unirse covalentemente el tRNA con el aminoácido. Entonces va a haber un sitio codificante donde va a estar el sitio de inicio de la traducción en la molécula de RNA mensajero. Aquí va a estar el codón de inicio, que es el codón AUG. Entonces, en este paso de iniciación,
vamos a tener el sitio de inicio, donde se va a posicionar primero que nada la unidad menor del ribosoma. Está el sitio de inicio y van a haber varios factores que son necesarios para que todo esto se posicione de una manera correcta. Va a tener nuestra molécula de RNA, luego va a unirse el primer tRNA, que va a reconocer por su anticodón en esta región, va a reconocer el codón en el RNA mensajero, y el AUG va a tener unido una F-metilmetionina, que es el primer aminoácido que se va a sintetizar. Luego que esté todo esto establecido, se va a unir la unidad mayor, y aquí comienza todo este proceso de la traducción. Por lo tanto, va a estar todo de una manera, esto ocurre a velocidades muy rápidas, menos de segundos, menos de milisegundos, pero aquí lo vemos de una manera para poder explicarlo. Entonces tenemos la unidad menor, el RNA mensajero, la unidad mayor, el tRNA localizado en el sitio P, interactuando el anticodón con el codón. Y la interacción que va a ocurrir aquí es una interacción por dobles enlaces, por puentes de hidrógeno. Recuerden que la adenina siempre va a formar puente de hidrógeno con uracilo, la guanina siempre va a formar puente de hidrógeno con citosina. Esto ocurre en procariontes, pero la traducción en eucariontes es un poquito más compleja. También hay distintas proteínas que participan en el proceso, en la interacción de la molécula libre de RNA con distintas proteínas unidas al ribosoma. Pero eso solamente se lo dejo ahí para que vean que el proceso es mucho más complejo. Entonces, una vez que tenemos este complejo de iniciación listo, tenemos nuestro RNA, el RNA mensajero y el primer tRNA unido. Va a llegar un segundo tRNA que se va a unir acá, a esta otra secuencia, a este otro codón, que va a ser reconocido por este otro anticodón. Por lo tanto, aquí vamos a tener el aminoácido 2. Entonces vamos a tener el aminoácido 2 en el sitio aminoacil, el aminoácido 1 en el sitio peptidil, y el sitio E va a estar vacío. ¿Qué ocurre? Si hacemos un zoom de esta región, vamos a tener que los aminoácidos van a estar en una vecindad muy cercana entre ellos. Por lo tanto, el par de electrones que tiene acá el nitrógeno va a atacar o va a tratar de unirse al carbono acá, y por lo tanto el carbono ya no va a estar unido a este otro tRNA, y lo que va a ocurrir es que este aminoácido va a quedar unido covalentemente en el sitio aminoacil acá. De esta forma. Y por lo tanto, la formación de este enlace peptídico, que es entre el carboxilo y un grupo amino, esto es catalizado por la molécula de RNA del ribosoma. ¿Ya? Entonces, una vez que ocurre esto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a seguir avanzando el ribosoma sobre el RNA, y este aminoácido, este tRNA unido a dos aminoácidos, ahora va a quedar en el sitio P, y va a quedar libre el sitio A para que se una un tercer aminoácido. Y el tRNA que quedó libre, que quedó no unido al aminoácido, va a posicionarse en el sitio E de salida y se va a liberar. Por lo tanto, después va a llegar un tercer tRNA cargado con el aminoácido, y va a volver a ocurrir este ataque nucleofílico, y por lo tanto este aminoácido va a quedar unido a estos otros dos. Y de esa manera se van a ir uniendo cada uno de los aminoácidos, y va a ir avanzando toda esta maquinaria, hasta que en la secuencia de mensajero va a haber un codón de término, donde se va a unir este factor liberador, se va a liberar la proteína, y se va a liberar todos los complejos. El ribosoma y el RNA quedan libres para que ocurra nuevamente la síntesis de proteína. Esto no es tan así de que quede libre, porque si uno lo ve de esta manera, aquí tenemos una molécula de mensajero donde se unieron las moléculas de ribosoma, se va a empezar a generar una proteína, y a medida que se vaya generando la proteína y que vaya avanzando el RNA, otra molécula de RNA mensajero, otra molécula de ribosomas va a unirse al RNA mensajero, y va a producir la generación de una nueva proteína. Por lo tanto, en una simple molécula de RNA pueden haber múltiples procesos en distintas escalas, como va a ir ocurriendo la síntesis de proteínas. Esto se puede ver acá por microscopía electrónica,
donde un RNA está representado acá, y cada una de estas regiones más electrodensas son distintos ribosomas que están produciendo distintas proteínas que se van plegando. Una vez, y así termina la traducción, cuando se une este factor liberador en esta región y este complejo se estabiliza y ya no está todo unido y la proteína queda libre en el citoplasma. La proteína puede ser plegada a medida que vaya siendo sintetizada o va a necesitar distintas otras proteínas que la van a ayudar a sintetizarse correctamente. Por ejemplo, hay varias proteínas que son chaperonas y cuando esta proteína no está completamente plegada, van a ayudar a plegarla correctamente. Hay otras modificaciones que pueden experimentar las proteínas. Las proteínas pueden generar puentes de hidrógeno, puentes de disulfuro entre ellas, pueden ser proteolizadas. Las proteínas, varios trozos de proteínas pueden unirse entre ellas para formar una proteína final activa, o pueden ser, necesariamente se pueden unir a otras proteínas para que haya un correcto plegamiento. Recuerden que la proteína, a medida que se vaya plegando, va a ir formando estructuras de alfa hélice, de beta plegada, de vuelta, y va a ir formando la estructura tridimensional para la cual tiene su estructura para la cual cumple una función específica. Pueden ser proteínas, enzimas que van a catalizar una reacción, pueden ser proteínas que tienen que ser sintetizadas en el citoplasma, y pueden posteriormente migrar al núcleo, pueden ser histonas que tienen que ser parte de la cromatina, pueden ser encima los mismos factores de transcripción que participan en los procesos de traducción, de transcripción, que van a reclutar la maquinaria de transcripción. Puede ser, todas las proteínas que se vayan a sintetizar son con múltiples funciones. Entonces aquí, en esta solamente les muestro que cuando las proteínas no están bien plegadas, hay otras proteínas pequeñas llamadas chaperonas que van a ayudar al correcto plegamiento. Hay algunas proteínas que tienen que entrar a distintos baúles o otros complejos macromoleculares para que pueda ocurrir un correcto plegamiento de ellas. Una vez que la proteína está sintetizada, pueden ocurrir modificaciones en la proteína. Pueden ser fosforiladas, y existen 3 aminoácidos, residuos de aminoácidos que son fosforilados, que son las serinas, las treoninas y las tirosinas. Pueden ser metiladas también, pueden ser glicosiladas, se pueden unir distintos, se pueden unir distintos grupos prostéticos como la biotina o acetilcolina, que están representados acá. Estas son modificaciones. O sea, la proteína, para que funcione o tenga su función principal final, tiene que ser modificada. Y toda esta información está codificada en toda su estructura. Esto lo voy a pasar muy rápido solamente para dejárselo, para que sepan que las proteínas que son sintetizadas pueden ser sintetizadas en el retículo endoplasmático, si son una proteína que tiene que ser secretada o destinada a otros organelos. Entonces, una vez que comienza la síntesis de la proteína entra en el lumen del citoplasma, en el lumen del retículo endoplasmático, y posteriormente en el retículo endoplasmático pasa al complejo de Golgi, y el complejo de Golgi en distintas vesículas puede ser destinada a la membrana plasmática, puede ser una proteína que sea secretada al medio extracelular, puede ser una proteína que tiene que unirse a otros organelos como vesículas secretoras, como lisosomas, como las mitocondrias. Y hay otras, mientras las mitocondrias, las proteínas que son localizadas al núcleo, a las mitocondrias o los peroxisomas, no son sintetizadas en el retículo endoplasmático, son sintetizadas libremente en el citoplasma. Y yo creo que esto lo vamos a saltar. Y aquí solamente algunas, cómo se transportan las proteínas al núcleo, eso creo que lo vimos ya en la clase anterior. Y aquí hay algunos inhibidores de la traducción que son, por ejemplo, cuando uno tiene una infección bacteriana, te dan antibióticos. Y los antibióticos como la tetraciclina, streptomicina, cloranfenicol, lo que hacen es que se unen a la subunidad menor o la subunidad mayor de procarionte e inhiben la traducción. Por lo tanto, una bacteria
que ha colonizado un cuerpo humano, al dar el antibiótico ya no puede empezar a sintetizar sus proteínas y por lo tanto muere. Pero como estos antibióticos también pueden afectar a nuestra flora intestinal, a veces tienen estos problemas de que se mueren todas las bacterias buenas y malas. Y hay algunas otras toxinas que pueden inactivar los ribosomas eucariontes, como la ricina, la toxina difterica, que son otras moléculas que pueden inhibir la traducción en eucarionte. Y cuando las proteínas ya no se utilizan, se degradan a través del proteosoma. Y voy a dejar de compartir para consultas y dudas. Justo en el tiempo. Voy a ver el chat. Profe, Dígame. ¿a qué se refería con los intrones y los...? Son secuencias de DNA que tienen que ser. Ya. Eso es un intrón. Son secuencias de RNA cuando se sintetiza. Lo que primero se sintetiza después de la traducción es un fragmento, un RNA primario. Este RNA primario lo que hace tiene que ser modificado posteriormente para salir del núcleo hacia el citoplasma. Por lo tanto, tiene que ser modificado en el extremo 5' por una capucha, tiene que ser modificado en el extremo 3' por una cola de poli-A, y tiene que, los exones tienen que unirse y los intrones tienen que degradarse a través del proceso de splicing. Ya, ahí sí. Gracias, profe. Profe, una molécula de RNA tiene una duración de vida o Sí, sí. no? Es decir, como son tan al tener este grupo OH en la ventosa del RNA, de todos los ribonucleótidos de RNA, es súper fácil que se hidrolice. Por lo tanto, tiene que estar protegido por múltiples proteínas, pero con el tiempo la molécula de RNA se degrada, porque hay enzimas que degradan RNA, ya sea por el extremo 5', por el extremo 3' o lo hidrolizan realmente. Y si ya está hidrolizado, no se va a generar una proteína en el proceso de traducción. Tienen un tiempo de vida limitado. Igual que las proteínas se sintetizan, cumplen su función y también se van modificando con el tiempo, se van degradando, se van cortando y por lo tanto ya no cumplen su función y se degradan finalmente. Por eso siempre tiene que haber una transcripción génica de nuevos RNA, de nuevas traducciones de proteínas en la célula. Por eso si uno le quita el núcleo a la célula, no va a haber RNA mensajeros que estén saliendo del núcleo y por lo tanto no va a haber nuevas proteínas y la célula sin núcleo finalmente muere. Pero, Gracias. ¿cómo lo hacen en el caso de las células que son procariontes? Explíquese mejor. O sea, porque las eucariontes tienen como el núcleo formado, pero las procariontes tienen el material en el citoplasma, el material genético, ¿no? Sí, probablemente hay otras proteínas que estabilizan. Por lo tanto, como les dije, el proceso de transcripción y traducción en procarionte es simultáneo. A medida que se vaya sintetizando la molécula de RNA, va uniéndose a los ribosomas y se va traduciendo inmediatamente. En algún momento también esta molécula de RNA también se va a degradar, pero ya la proteína se sintetizó. Ya. Muchas gracias, profe. En cambio, en los eucariontes tiene que ser modificado dentro del núcleo y este RNA mensajero tiene que exportarse al citoplasma de una manera muy protegida. Como que las proteínas que se unen o que se adosan al RNA lo van a proteger de su degradación. Profe, en cuanto al virus y la RNA, ¿cómo es que se afecta el virus a la RNA para que después como produce una enfermedad? A ver, muchos virus inyectan su material genético dentro de la célula que puede, a través de vesículas, fusionarse al núcleo y ocupar la maquinaria de transcripción del núcleo. Una vez que ocupa la maquinaria de transcripción del núcleo, se generan los genes que se exportan a través de los poros nucleares, se generan las proteínas virales y finalmente se genera nuevamente
se generan nuevamente las proteínas y se genera el virus, muchos virus rompen las células y se esparce el virus. Gracias, profe. ¿Alguna otra consulta, alguna otra duda? ¿O estamos ya? Muy bien. ¿Tiene usted, disculpa, tiene usted, profe, la información de cómo el SARS-CoV-2 logra mutarse y pasar como al fase delta? A ver, en sí, los virus, como les dije, incorporan su material genético en unas células hospederas, que en este caso son las células del sistema respiratorio de los humanos, en este caso, y lo que va a ocurrir es que el material genético del virus muta muy rápidamente, por lo tanto, si las proteínas de la cápside, que son la estructura del virus, tenían una secuencia de aminoácidos y una estructura específica que se unían con una afinidad al receptor, ahora al estar mutada, pueden unirse más fuerte o pueden escapar del reconocimiento de los anticuerpos que se generan. Por lo tanto, esas son las mutaciones, las distintas, las unidades, las distintas subtipos de virus. Son modificaciones en las proteínas que componen finalmente la estructura del virus. Por lo tanto, el virus puede ser mucho más invasivo, puede evitar ser reconocido por el sistema inmune, porque hay mutaciones en sus proteínas. Por lo tanto, recuerden que siempre piensen en los anticuerpos con las proteínas, que son como la llave y la cerradura. O sea, si yo muto una cerradura, ya la llave no va a servir para poder destruir o para poder abrir el virus. No sé si con eso se entiende mejor. Sí, profe, gracias. Lo he entendido. Que estén muy bien a todos, cuídense. Yo subiré, les mandaré la clase a Alejandro y el video. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Chao, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Gracias por la clase. Profe, Chao. cuídese.